Muy buenas, Hans, y bienvenido a Publishers Weekly en español. Buenas tardes. Bueno, un título tan sugerente como y tan estimulante como Así habló Jesucristo. ¿De qué va tu libro, Hans? Es un rescate realmente de las palabras originales de Jesús, según la documentación a nuestro alcance en el día de hoy, que es muy superior a lo que se sabía hace 10 años todavía. Y por lo tanto, aunque yo comencé a trabajar en eso hace muchísimos años, yo estoy al tanto de las últimas investigaciones arqueológicas e históricas y he incluido lo más que pude en mi libro, que al fin terminé de escribirlo solamente hace 2 años, pero es un trabajo de más de 20 años. De Y, hecho, comencé ya en mis estudios en Buenos Aires, cuando estudiaba teología allá, y mi tema y título de mi graduación fue la problemática de la interpretación de las parábolas de Jesucristo. Y yo seguía en esto a través de todos mis años, aunque durante 30 años estuve ocupado en otras disciplinas, no directamente en teología, sino en trabajo de desarrollo socioeconómico en el Caribe, en América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, y Hans, ¿por qué decide investigar y escribir sobre un tema tan concreto y tan valiente, ¿no? Y tan polémico también, si queremos? porque a mí siempre me llamó la atención las muchas interpretaciones sumamente esotéricas que se hacían de lo que Jesús aparentemente dijo. Y yo no podía creer en todo eso. Y eso me motivó toda mi vida de estar pendiente de todos los estudios histórico-arqueológicos que se hicieron, que en realidad solamente empezaron a mediados del siglo XIX. Antes del siglo XIX no existió ningún estudio serio de la persona y mucho menos de los dichos de Jesucristo. Y Hans, ¿cómo ha sido la tarea de documentación para un tema tan complejo? Perdón otra vez. ¿Que cómo ha sido la tarea de documentación? Es simplemente estar pendiente de todas las publicaciones que se han hecho, tanto en Europa como en Estados Unidos, inclusive se podría decir en América Latina, sobre el tema de la doctrina o de la enseñanza de Jesucristo. Estar pendiente de todo lo que se ha publicado últimamente. He leído centenares de libros, he estudiado en muchísimas bibliotecas del mundo. Eh, la referencia que yo hago aquí en la bibliografía mía es un resumen de lo que yo considero es importante y fidedigno. No he puesto la bibliografía de los 300 libros que he leído sobre el tema, que no viene al caso, ya que son elucubraciones más bien que estudios, research serios dentro de lo que aparentemente dijo Jesús. ¿Y qué parte, Hans, te ha sido más sencilla de escribir y cuál ha sido la más complicada? Todo ha sido complicado. Ahí no hay nada sencillo. Usted tiene que conocer los idiomas. Usted tiene que entender lo que significa algo en hebreo, lo que significa en griego. Usted tiene que saber de la época, sobre todo del siglo I o inclusive 300 años antes de Cristo. Hay que conocer la historia, las religiones, las ideologías de la época. Si no, usted no llega a nada. Si uno no conoce la mitología antigua, la mitología desde babilónica, persa, egipcia, uno no puede ni siquiera pretender interpretar algo de lo que se escribió, de lo que los evangelistas escribieron.
sin esos conocimientos es muy atrevido. Y la mayoría de la literatura publicada hasta el día de hoy, la mayoría, no la de los académicos verdaderos, son fantasías, son fantasías. ¿Y crees que tu libro puede significar un antes y un después en la percepción que la mayoría de gente tiene sobre Jesucristo? Otra vez, perdón que no te... ¿Y crees que tu libro puede significar un antes y y un después en la percepción que la mayoría de gente tenemos sobre Jesús? Bueno, yo creo que, eh, eh, ¿cómo se dice? Quita un poco la nebulosa, las nubes que cubren el verdadero significado de lo que dijo Jesús. Es decir, se revela más lo que en el fondo quiso decir. Es una diferencia enorme si vamos a compararlo con la doctrina de las diversas religiones cristianas, es como día y noche. Y Hans, ¿cuándo descubriste y cómo que lo que sabemos sobre Jesús está muy manipulado? O desde el día que entré en la Facultad de Teología, hace que 70 años. Y Y por eso me interesó el tema tanto. Lo que ocurre es que después de los años 40, 50, se ha hecho muy poco estudios nuevos y estaba dedicado realmente a un trabajo totalmente eh, diferente. Es decir, como te dije, yo estaba dedicado a solución de problemas socioeconómicos, educativos, etcétera, tanto en América Latina como en el Caribe. Yo trabajé muchísimo en la problemática de las dictaduras, tanto a latinoamericanas como a las del Caribe. Eh, y de la política internacional relacionado con esta problemática. Me dediqué a eso durante más de 30 años, hasta que volví, al jubilarme de este tipo de trabajo, volví a agarrar el hilo de lo que había dejado en los años 50. Hans, lo primero que se me viene a la cabeza al leer tu libro es que podría ser un documental muy interesante. ¿Has pensado en esa posibilidad? ¿O en una serie documental? No sé, mi libro en realidad es un resumen de toda una serie de conocimientos. Es muy escueto y está escrito para que cualquier persona que sepa leer y escribir lo entienda. No hace falta ser un filólogo ni hace falta ser un erudito para entenderlo. Pero te digo, naturalmente tiene citas de personajes que estudiaron más el caso que yo, pero yo he podido condensar algunos de sus pensamientos y sacar la consecuencia comparándolo con otros eruditos y también comparándolo con la realidad histórica de los países donde nació el cristianismo. Yo digo en el libro, yo he viajado por todos esos países en viaje de investigación, Egipto, Siria, Líbano, Israel, Persia, eh, para entender el origen de la religión cristiana y para entender la diferencia entre lo que Jesús dijo y lo que representan los dogmas de las centenarios de diversas iglesias cristianas que hoy en día existen en el mundo. Y Un documental, bueno, sí, no sé, no sé. Yo estoy muy viejo para aparecer en el cine. Mírame cómo estoy. Hans, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Ah, muy bien, muy bueno, excelente, excelente. Son gente muy seria, muy atenta, respetan.
El comienzo fue un poco divertido porque me ofrecieron mejorar mi estilo. Claro, yo no soy escritor. Uh, Mejorar mi estilo. Y yo, sí, si usted me mejora el estilo, muy bien. Me cobraron bastante para eso, pero el resultado fue que me cambiaron el sentido de lo que había escrito. Entonces dije, no, 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 dejemos esto, imprímame el manuscrito tal como usted lo recibió, no haga ningún cambio, ahí mismo. Las correcciones gramaticales las haremos luego. Y Hans, ¿cuál crees que es la mayor diferencia entre lo que Jesús realmente dijo y lo que realmente se dijo que había dicho? En algunos casos es como dije antes, como día y noche. Sí, es increíble las leyendas, la mitología que se ha creado alrededor de ese personaje. Se ha convertido a un hombre de carne y hueso, como decía Unamuno, uno de mis grandes maestros. Se ha convertido este hombre de carne y hueso en un mito. Y eso ha sido el grave error por el cual se ha perdido la influencia, eh, vamos a decir, eh, eh, ética, la influencia filosófica de lo que dijo. Al convertirlo en un mito, al convertirlo en un personaje efímero que anda por ahí flotando por el cielo, no sé por dónde, pero bueno. Ahí. Al darle un caliz más mágico, ¿no? A lo mejor. ¿Perdón? Al darle un caliz más mágico, ¿no? Sí, bueno, para crear una religión usted tiene que echar mano a los mitos. Una religión existe gracias a la mitología, no tiene nada que ver con realidad, Claro. en absoluto. Ahí. Hans, pues muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly Español y enhorabuena por Así habló Jesucristo, que sabemos que merece muchísimo la pena, que es súper interesante y además un libro muy valiente. Así que muchas gracias y felicidades. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y quizás algún día por otro tema, por el mismo podamos conversar. Pues seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego, tenga buen día.